Bueno, continuando, nos quedamos en la educación de adultos. La educación de adultos en personas jóvenes y adultas se entiende como un conjunto de procesos de aprendizaje formal no formal, gracias al cual las personas cuyo entorno social considera adultas desarrollan sus capacidades, enriquecen sus conocimientos y mejoran sus competencias técnicas o profesionales o las reorientan a fin de atender sus propias necesidades o las de la sociedad. ¿Sí? Esa es una educación para adultos, lo que nos dice la UNESCO en la Declaración de Hamburgo. Aquí pues el modelo de educación para la vida y el trabajo responde a las necesidades de los diversos grupos de población y contamos con ellos pues con jóvenes, mujeres, población indígena, jornaleros, agrícolas, personas en contextos de encierro, personas con alguna discapacidad, migrantes en el interior y exterior del país. Y pues ahí estamos viendo un grupo de personas parece que es Miche, lo que sus libros que están ya en lengua, en su lengua madre o materna, para que ellos pues ellas tengan su educación ahí. Y se les está dando en su lengua y después en español. Para ellos alfabetizarse son 5 módulos, son 3 en su lengua, no, perdón, son 2 en su lengua y los 3 de nivel inicial, que es la palabra para empezar y matemáticas para empezar. Pero primero aprenden en su lengua a leer y escribir. Y también tenemos como en todo pues retos. Considerar la alfabetización como el inicio del proceso de aprendizaje a lo largo de la vida mejora la calidad del proceso educativo para asegurar la apropiación de las herramientas para el aprendizaje, así como consolidar el desarrollo de las vertientes del MEVIT para lograr dar respuestas a diversos sectores de la población, indígenas, adultos mayores, jóvenes que deseen seguir estudiando, personas con discapacidad y niños entre 10 y 14 años. Los principales retos, pues, es vincular la educación básica con la formación para el trabajo, asegurar la cobertura a zonas rurales, indígenas, urbano, marginadas. Mejorar la formación de figuras educativas, impulsar el aprendizaje mediante las herramientas digitales, favorecer la educación de personas con educación básica que necesiten aprendizajes específicos utilizando las TICs. O sea que ¿alguien se acuerda de qué libros son los que pueden utilizar para que aprendan la tecnología? Yo la verdad ahorita no recuerdo, pero sí lo sé. ¿Sí los has escuchado por ahí o no los has trabajado? No, casi no, porque las personas con las que me había tocado trabajar en un principio eran de muy bajos recursos y pues no tenían acceso a computadoras y era y apenas empezaban también con esos libros. Sí, sí, no tienen mucho que salieron, son de los últimos, fue como Sí. 2015, 2016. Que empezaron, pues sí, ojalá que pronto puedan utilizarlos para que también ustedes los conozcan y los manejen y los oferten también, ¿verdad? Porque había visto, bueno, yo leí uno en donde les enseñaban cómo utilizar Word, bueno, desde cómo aprender la computadora, cuáles eran los paquetes que venían para utilizar en la computadora, o sea, así como que lo muy, muy básico. Sí, sí, de hecho, pues sí, son conocimientos básicos, pero sí, sí, las partes de la computadora no recuerdo tampoco los nombres, pero sí, están muy bien, Sí, muy bien explicados y muy fáciles también. sí, sí, también. Pues vamos a pasar a la otra presentación, donde vienen lo de las confinteas, las tendencias internacionales de la escuela para personas jóvenes y adultas, de la nueva escuela mexicana.
Y aquí nos habla desde las décadas 40 y 50. La UNESCO, 1947, México, 1948. Y aquí pues nos habla en general la segunda la primera Confintea fue entre los 40 y los 50, en la década de los 60 se dio a conocer. La segunda fue la reunión internacional sobre la Confintea número 2, fue en Canadá. Y aquí pues ya nos habla sobre la educación que debe ser permanente. La tercera, que es la Confintea de 1949, fue la primera reunión internacional sobre la educación de adultos, fue en Dinamarca. Y esta nos habla sobre el Congreso Mundial de Ministros de Educación. En 1965, en Teherán, Irán, objetivo pues eliminación del analfabetismo. Derivado de las altas tasas de analfabetismo a nivel mundial, se proclama la necesidad de la participación solidaria de la comunidad internacional. Continuamos con CREFAL, que fue en 1951, inicia en México para apoyar la EA de América Latina y el Caribe. Aquí la UNESCO en 1967 establece el 8 de septiembre como el Día Internacional de la Alfabetización para difundir el mundo el significado del problema del analfabetismo. Desde esa fecha, 1967, 8 de septiembre, es el primer año donde se establece como Día Internacional de la Alfabetización. En la década de los 70s, 80s también, pues tenemos en los 70s la Confintea de 1972, la tercera reunión en Tokio. Se considera la educación de adultos como un factor indispensable del progreso económico y social en un contexto de educación permanente, que debe de que todo lo que se aprenda debe de ser pues utilizado en cualquier momento de su vida, o sea, que les permanezca ahí para siempre, que no sea nada más como que ese día lo aprenden y ya nunca lo van a volver a utilizar, sino como en una educación permanente. En 1973, LFE, la Ley Federal de Educación, también se proclama en ese año. El LNA, en 1975, la creación de la Ley Nacional de la Educación para Adultos. La quinta Conferencia Regional de Ministros de Educación y de Planificación Económica de los Estados, miembros de la América Latina y el Caribe en 1979. Ahí se desarrolla en México y se aprueba como Declaración de México con el inicio del proyecto principal de educación para América Latina y el Caribe, que fue de 1980 al 2000. En la década de los 80, la reunión regional intergubernamental en 1981 en Quito, Ecuador, objetivo integrar es la PPE, la permanencia de los conocimientos. La creación del INEA se hace o se da en 1981. Por eso este año pues fue el 40 aniversario, se cumplieron 40 años de atención a personas jóvenes y adultas. La primera reunión del Comité Intergubernamental en 1984 en la Ciudad de México se hizo hincapié en la educación de 8 a 10 grados de integración de América Latina para hacer frente al problema de la alfabetización. Fue la institución pues que da la bienvenida a las personas que no pudieron concluir su nivel básico o no se alfabetizó o no concluyó su primaria para después pues, continuar con secundaria. La Confintea de 1985 es la cuarta reunión y se da en París, Francia. Estas acciones se orientan a la asociación de la democratización de la educación y educación permanente, partiendo de la perspectiva de un proceso continuo de la educación para todos. Desde ese año, pues la educación se declara para todos. No hay que marginar a nadie. Aquí continuamos con la década de los 90. La Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos, 1990. Se da en Tailandia, en Homtien, Tailandia.
se introduce el concepto de necesidades básicas de aprendizaje. Revalora la educación como un derecho fundamental de todo individuo. En 1993 también se da la Ley General de la Educación. La CONFINTEC en 1997, que es ya la quinta, esa reunión se hace en Hamburgo, Alemania, y se introduce el concepto de las personas de la escuela de personas jóvenes y adultas, y se argumenta la educación a lo largo de la vida como un derecho y una clave del siglo XXI para lograr el desarrollo integral de los países. En el 2000, el Foro Mundial sobre la Educación del 2000 en Dakar evaluará avances de educación para todos y se establece el Plan Dakar 2015. Contempla la educación para todos como obligatoria. En el marco de la EPT surge la PIA, que es 2007-2015, firmado en Madrid, España en 2007. El Comité Intergubernamental PPE 2001 en Bolivia, políticas educativas al inicio del siglo XXI, orientadas a ampliar y a diversificar las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para personas jóvenes y adultas. Prueba piloto del MEP a partir del 2000, hasta que se implantó en 2004 el MEBIT. Reunión Ministros de Educación Iberoamericano 2008. En El Salvador deciden impulsar el desarrollo formulado por la OEI, Metas Educativas 2021, la educación que queremos para la generación de los bicentenarios. La CONFINTEA 2009, la sexta conferencia en Belén, Brasil. Se presenta una guía estratégica para el desarrollo global de la alfabetización de adultos y la educación de adultos en la perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida de personas jóvenes y adultas. Dentro de estas perspectivas de personas jóvenes y adultas, tenemos la resolución pacífica de conflictos, las premisas de la educación para la paz. Y nos habla de la paz, que es una significación de las relaciones con el mundo y el resto de los humanos. El conflicto de un fenómeno estudiado desde las primeras aproximaciones al conocimiento humano desde las ciencias sociales, históricas, psicológicas y jurídicas, entre otras. El conflicto es una construcción social lejos de ser un accidente en la vida de las personas, como son las personas a las que participan de manera entusiasta y activa en la construcción de las situaciones sociales que después de ellas mismas significan como conflicto. Pues aquí nos están hablando de todas estas personas. La educación para la paz es porque muchas veces las personas que no reciben una educación pues no comprenden de igual manera que una persona que estudió o que tiene esa educación. Entonces aquí les dan como prioridad a esas personas que no saben, como que se les da pues se les dice que están, ¿cómo les diré? La palabra no la encuentro, pero justificadas, o sea, se justifican porque no tienen esos conocimientos, como las personas que sí estudiaron. Entonces, ese conflicto social, pues, se va a acabar una vez que las personas, pues, tengan esa educación o que ya estén educadas. Uh-huh. Y aquí también, pues, nos habla de los espacios, de los grupos que se articulen un sentido positivo a su identidad y se perciban cuando aparecen y se transformen. Hay que establecer vínculos relacionados entre las personas desde identidad nuevas, visualizando los conflictos implícitos. O sea, que esté todo, pues claro, que esté implícito para que ellos pudieran, pues, ya tener esa parte que no entienden, pues más explicada. Aquí también, pues, nos habla de las perspectivas de los derechos humanos, que debe de cumplir con estos 4
cuatro puntos, que es la accesibilidad, la disponibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad, ¿sí? Desde las perspectivas de los derechos humanos, pues las tenemos aquí. ¿Quién me apoya con la lectura de la adaptabilidad, disponibilidad, aceptabilidad indica y accesibilidad? Ok, si quieres te Sí, ayudo. por favor, ¿Sí? gracias. Sí. Dice adaptabilidad. El Estado está obligado a considerar las necesidades especiales de las y los participantes de los programas y a hacer que el sistema educativo sea adaptable a fin de que los servicios sean incluyentes de aquellas personas que en su momento fueron consideradas no aptas para el sistema. Disponibilidad. Los estados tienen la obligación de garantizar que existan los recursos suficientes para proveer servicios educativos y oportunidades de aprendizaje para todas las personas jóvenes y adultas. Accesibilidad. Aceptabilidad. Indica los atributos mínimos con los que se debe contar los servicios de la educación para jóvenes y adultos, que sean de calidad y que cumplan con los estándares de seguridad y profesionalismo de las y los docentes. Accesibilidad. Las, las previsiones que hacen los estados o las personas responsables de planes y programas educativos para garantizar la no discriminación por motivos de clase, sexo, raza, discapacidad, preferencia sexual, etc., en el acceso a servicios educativos. Muchas gracias. Pues sí, tenemos estos cuatro perspectivas dentro de lo que es los derechos humanos, también como responsabilidades. Que tenemos también esa responsabilidad de estar obligado a considerar como una necesidad el aprender a leer y escribir, por ejemplo. La disponibilidad también pues nos garantiza que también seamos como servicios educativos, pues proveer esos aprendizajes, ¿sí? La aceptabilidad, pues también contar con la calidad que pues no debemos de dejarla a un lado. Tenemos que cumplir con ciertos estándares y profesionalismo para poder, como docentes, con las personas, o sea, cumplir con todo, también capacitarnos, estar pues siempre con tenemos que hacerlo de todo, ¿no? Así como entusiasmarlos para que terminen su educación básica, pues también estar siempre con los conocimientos para que ellos puedan estar, o sea, que puedan confiar en ustedes para que eh, lo que ustedes les proporcionen de datos para sus módulos, ya sea que trabajen en línea o con módulos impresos, pues siempre tener la respuesta correcta. Si no la sabemos, pues mejor decir que vamos a investigarla y una vez que se investigue, pues vamos a trabajar con con ese tema. Pues aquí nos habla de la interculturalidad como una aspiración. Y pues tenemos esos grupos culturales también que nos admiten asimetrías, es decir, desigualdades entre culturas mediadas por el poder. Y como aspiración, la interculturalidad forma parte de un proyecto de nación. También tenemos que tomarla en cuenta. Como educadores corresponden directamente a combatir las asimetrías educativas, la escolar, la valorativa también. Y aquí pues nos explica cuál es la valorativa y la escolar. Dentro de la valorativa es la que nos ayuda a explicar por qué hay un grupo cultural mayoritario que se considera superior culturalmente a los demás. No permite que las relaciones entre grupos culturales distintos se den desde planos de igualdad. El origen de esta asimetría de la discriminación y el racismo que ella implica se encuentra en la población mestiza. Por eso la educación intercultural tiene que ser para toda la población.
y no es para todos, no es intercultural. Entonces tenemos que incluirlos a todos. La escolar pues nos señala que las poblaciones indígenas a las que menor acceso tienen a una escuela, las que transitan con mayores dificultades por ella, las que más desertan, las que menos progresan a este nivel, y se combate ofreciendo una educación de calidad. Por eso muchas veces pues nosotros podemos llegar a cualquier rincón y las escuelas pues sí tienen que, las escuelas escolarizadas o formales, pues son las que deben de tener ciertos criterios para poderlas pues poner. No es tan fácil poner una escuela, pero un círculo de estudio sí. Es más fácil atender a las personas en un patio, en una casa, en un lugar donde ellos puedan acceder o estar más cerca para poder acudir a sus clases. Dentro del marco legal de las personas, de la Escuela de Personas Jóvenes y Adultas en México, también tenemos dentro del capítulo 9, la educación para personas adultas. Tenemos dentro del artículo 3, tenemos otros tres artículos, o sea, dentro del capítulo 9. Dentro del artículo 3 tenemos o contamos con el capítulo 9 y vamos también a revisar 3 artículos. En el artículo 3, como todos lo conocemos, pues nos dice que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y a la medida superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Eso nos habla de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2019. Dentro de este capítulo 9, nos habla sobre la educación para personas adultas. Este artículo 69 nos dice que el Estado ofrecerá acceso a programas y servicios educativos para personas adultas en distintas modalidades que consideren sus contextos familiares, comunitarios, laborales y sociales. Esta educación proporciona los medios para erradicar el rezago educativo y analfabetismo a través de diversos tipos y modalidades de estudio, así como una orientación integral para la vida que posibilite a las personas adultas formar parte activa de la sociedad a través de las habilidades, conocimientos y aptitudes que adquiera con el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Estado, que el Estado facilite para este fin. Esto pues lo declara la Ley General de Educación en 2019. Dentro del mismo capítulo 9 nos habla de la educación para personas adultas en el artículo 70. La educación para personas adultas será considerada una educación a lo largo de la vida y está destinada a la población de 15 años o más que no haya cursado o concluido la educación primaria y secundaria, además de fomentar su inclusión a la educación media superior y superior. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como la formación para el trabajo con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y solidaridad social. Y por último tenemos el artículo 71. Dentro del marco legal de las personas de la Escuela de Personas Jóvenes y Adultas en México nos habla de este artículo 71 de que tratándose de educación para personas adultas, la Autoridad Educativa Federal podrá, en términos de convenios de colaboración
que para tal efecto se celebre, prestar los servicios que conforme a la presente ley correspondan de manera exclusiva a las autoridades educativas locales. En dichos convenios se deberá prever la participación subsidiaria y solidaria por parte de entidades federativas respecto a la prestación de servicios de los servicios señalados. Las personas beneficiarias de esta educación podrán acreditar los conocimientos adquiridos mediante evaluaciones parciales o globales, conforme a los procedimientos a los que aluden los artículos 83 y 141 de esta ley. Cuando al presentar una evaluación no acrediten los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas, recibirán un informe que indique las asignaturas y unidades de aprendizaje en las que deberán profundizar y tendrán derecho a presentar nuevas evaluaciones hasta lograr la acreditación respectiva. El Estado y sus entidades organizarán servicios permanentes de promoción y asesoría de educación para personas adultas. Se darán facilidades necesarias a trabajadores y sus familias para estudiar y acreditar la educación primaria, secundaria y media superior. Quienes participen voluntariamente proporcionando asesoría en tareas relativas a esta educación tendrán derecho, en su caso, a que se les acredite como servicio social. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? No, ninguna. Muy bien, Ninguna. muy bien. Este es lo que tenemos como PowerPoint. Aquí donde dice esta parte es donde ustedes pueden sacar sus confinteas para su línea del tiempo. Aquí nos dice en qué año se está dando cada una y cuál es su principal objetivo. Aquí está, aquí van diciendo en dónde se da, cuántos países. Sin embargo, pues nada más lo que van a sacar es el lugar, el año en que se está dando y qué confintea es. Y así como breve, nada más cuál es la finalidad de esa confintea. Se pueden apoyar en este documento. Aquí está, miren. Confintea 1, dónde es y lo que busca. Por ejemplo, la 1 busca la decisión de una búsqueda de paz. La confintea 2, dónde se da, en qué año y cuál es su principal objetivo. Y aquí están las 6. La 3, la 4 y la 5. Posteriormente tenemos por aquí abajo la 6. ¿Sí? Es esta. Está la 6. Aquí está información sobre la 6. Y sobre en este documento es donde ustedes van a sacar la información para su línea del tiempo, de las confinteas. Aquí en estos cuadritos es donde les explica. Y pues aquí tenemos también las tendencias, pero esas pues son las que ya revisamos. Entonces, pues así es como van a sí, seguimos con 7 alumnos dados de alta. Muy bien. Entonces, ya se anotaron todos en su lista, en la lista que les puse aquí en el formulario.
Sí, ya ves que volvimos a entrar y mandaste Ujú. luego una. Sí, sí. Ya me registré. Ah, muy bien. Creo que no hay bronca porque se me apagó la tablet, entonces volví a entrar en el cel. ¿Está bien? Sí, no hay ningún problema. Sí. Ahorita reviso lo de la evaluación diagnóstica entonces para que la realice. Sí, por favor. Sí, por favor. Ujú. Veamos, si no hay problema, aunque diga, yo le pongo que dé más tiempo. Ujú. Ahorita que también se supe mi compañera para ver qué es lo que pasaba. Ujú. Ok. Ujú. Y ya nada más regálenme que abran su cámara para tomar 2 capturas de pantalla, por favor. Ian, por favor, si abres tu Elena. A ver si me ves, ¿eh? Sí. Nada Como nos que falta no. Elena. No nos paga. Ian, perdón. Ian, A por ver, ahí. deja prendo la luz del celular porque no me veo en absoluto. Ahí está. Así ya. Sí. Ya estoy yo. Déjenlo copio. Nada más que la luz se ve arriba. Sí, ya te vi. Que estás Ahí está. Ya, muchas gracias. Ok. Gracias, Rosy. No, de qué a ustedes, gracias, las ahí Gracias. acumulando, de qué a ustedes, ahorita ya entraron ya están todos en bueno, tú ya estaba el del teléfono de tu hermana, Ian. Ajá. Sí, cierto. ¿Sí? Ya estás en en el grupo, porque se quedó el mismo grupo de septiembre, ¿sí? Ya nada más Ok. Sí, pero Neni y Elena, a ver si pueden ingresar, si no, pásenme su número y las ingreso. Lo pongo aquí en el chat. Sí, por favor. Ujú. Sí, el de Noemi creo que ya lo tengo, ¿verdad? ¿Estás en el grupo de Vero? Ya está ahí. Ujú. Ahorita las ingreso para que ya tengamos las meta ahí. Ujú. 4918. Ajá. 3872. Muy bien. Ujú. Entonces ahorita las ingreso y ahí les aviso cuando ya esté lista la evaluación diagnóstica. ¿Sí? Ok. Tú contigo, Ian, puedes ir subiendo lo que ya tenías. ¿Sí? vale. ¿Sí? Sí, está bien. Para que vayas completando y se te dé de alta en este mes. ¿Sí? Por ahí lo Ok, que va, faltaba perfecto. ya nada más. Ujú. Sí, por favor. Ok. Bueno, pues Sí, muchas está bien. gracias. Les agradezco y bienvenidas. Cualquier día Gracias. estamos ahí. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego, Rosy. Luego de Bye. Hasta luego. Bye. Hasta Descansen. luego. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Bye. Bye.